¿Ok? Entonces, la conclusión va a ser aquel fragmento de la lectura en que el autor nos va a dar una especie de término de la idea principal de esa parte de la lectura. Entonces nosotros ya anteriormente vimos que la idea principal era que un escritor llamado Sturluson cuenta las historias o leyendas del reino de Midgard, y en él nos cuenta que Thor y Hymir se hicieron a la mar y posteriormente se encontraron a la serpiente que rodea la tierra hasta lanzar un cebo al mar y sacarla de ahí. ¿Ok? Esa más o menos es nuestra idea principal. Una vez que el autor ya nos dio la lectura o ese fragmento de lectura, después nos va a dar una especie de conclusión sobre esa misma idea principal. ¿Ok? Entonces va a decir, una vez que pasó todo eso, Thor jaló la soga hasta sacar la cabeza de la serpiente del mar. ¿Ok? Con eso él está terminando, está concluyendo, está clausurando esa parte de la lectura, donde Thor y Hymir se fueron a la mar a encontrar a la serpiente. ¿Ok? Es muy fácil, la verdad es que es muy fácil identificar una conclusión. Simplemente hay que, una vez teniendo clara la idea principal, los conceptos principales, va a ser mucho más fácil identificar en dónde el autor está concluyendo. ¿Ok? Posteriormente nos dice que identifiquemos la secuencia de acontecimientos. ¿Ok? Como ya lo vimos, la secuencia de acontecimientos no es más que una secuencia cronológica, ¿sí?, de los hechos. Es decir, ¿qué fue primero? Después, ¿qué pasó? Posteriormente, ¿y qué pasó al final? ¿Ok? Eso es lo que nos está pidiendo. Con identificar la secuencia de acontecimientos es identificar cómo se va desenlazando la lectura. ¿Ok? Entonces, en esta misma lectura podemos deducir que primero Thor se encontró con Hymir. Después sucedió que se hicieron a la mar. ¿Sí? Posteriormente nos dice que Hymir no quería ir hasta donde la serpiente. Y al final dice que Thor remó hasta ese lugar y tiró un cebo para atraparla. ¿Ok? Entonces la secuencia cronológica de hechos va a ser otra forma de nosotros ver cómo se va desenlazando la lectura. ¿Ok? Entonces tenemos que primero Thor y Hymir se encontraron, después se hicieron juntos a la mar, posteriormente Hymir le dijo a Thor que no quería ir hasta donde se encontraba la serpiente, que él habitualmente pescaba en ese lugar.
Sin embargo, al final Thor no obedeció o no quiso hacer caso, remó hasta llegar al lugar donde se encuentra la serpiente y tiró un cebo con cabeza de buey para atrapar a la serpiente. ¿Ok? De esa forma nosotros vamos a ir viendo cómo fueron sucediendo las cosas y también de esa forma podemos llevar a cabo una secuencia de la lectura, un hilo conductor, de modo que no nos perdamos en la lectura, que la podamos entender de una mejor manera. ¿Ok? Después nos dice el temario que veamos hechos y opiniones. ¿Ok? Los hechos y opiniones van a ser como lo dice, ¿no? Un hecho es lo que sucede. O sucedió. ¿Sí? Y una opinión dice que el hecho es lo que sucede o sucedió y que la opinión es el punto de vista del autor o de la persona que narra la historia. Es decir, supongamos que yo les digo, un ejemplo que les di en clase, perdón, si yo les digo, espero que todos sepan más o menos de fútbol y si no, pues esto que les voy a comentar pues es algo muy bien sabido por todos, ¿no? Supongamos que yo les digo, el Cruz Azul lleva más de 20 años sin ser campeón, ¿sí? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿A un hecho o a una opinión? Si nosotros revisamos, vamos a encontrarnos que lo que yo estoy diciendo es un hecho, porque efectivamente el Cruz Azul lleva 20 años sin poder adquirir un campeonato, ¿sí? Si yo les dijera, si las reglas de la liga en la que juega el Cruz Azul cambiaran, el Cruz Azul ya hubiese sido campeón hace mucho tiempo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Claramente lo que yo estoy haciendo es una opinión y un juicio sobre lo que yo creo que podría pasar si se modificaran las reglas de la liga en que juega el Cruz Azul, ¿sí? Esto es muy sencillo de identificar. Habrá casos en los que sea un poco más complicado de diferenciarlos, pero siempre nos vamos, el hecho siempre, recuerden, va a ser aquello que es tangible, que es obvio, porque ya sucedió, porque es cierto, porque tiene un sustento sobre lo cual afirmarlo, y la opinión no. La opinión es simplemente algo que podemos nosotros decir que pasa, pero que puede que no sea cierto. Es decir, nosotros podemos, otro ejemplo, podemos decir, el sexenio de Enrique Peña Nieto
fue el sexenio más corrupto de la historia. ¿Sí? Y también puedo decir, Enrique Peña Nieto es el presidente más corrupto de nuestra historia. ¿Ok? Las dos cosas están afirmando algo, ¿sí? Las dos frases están afirmando algo. Sin embargo, una es una opinión y la otra es un hecho, ¿sí? Una opinión es que yo estoy diciendo que Enrique Peña Nieto es el presidente más corrupto de México. ¿Cómo lo sé? No sabemos, esa es mi opinión, ¿sí? Sin embargo, si nosotros revisamos la historia, la frase anterior que dije, el sexenio de Enrique Peña Nieto es el sexenio ha sido el sexenio más corrupto de la historia, nos vamos a dar cuenta que es un hecho, ¿no? O al menos de la historia moderna de nuestro país, ¿sí? Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a ir viendo cómo son los hechos y cómo son las opiniones, ¿ok? Es decir, identificar la idea principal y las ideas secundarias. Entonces ya, de alguna forma ya vimos cuáles son las ideas principales. ¿Cómo hacer una idea principal? La idea principal va a rescatar lo más relevante de nuestra lectura, mientras que la idea secundaria va a complementar va a complementar con información la idea principal. Entonces, en esa misma lectura que hicimos de la serpiente, ya sabemos que Thor y Ymir se hicieron a la mar para cazar a la serpiente que rodea la tierra. ¿Ok? ¿Cómo vamos a destacar una idea secundaria dentro de esa lectura? La idea secundaria sería claramente, por decir, algo que no pusimos en las ideas principales, o en la idea principal, que Ymir le pedía a Thor no ir más allá, ¿sí? O bien, que Ymir pescaba en un lugar seguro, es decir, en un lugar donde no se encontraba la serpiente. ¿Ok? Esa va a ser una idea dentro de la lectura que nos va a ayudar a complementar nuestra idea principal. ¿Sí? En la idea principal ya dijimos que ellos fueron a la mar, que se fueron hasta donde habitaba la serpiente y que la capturaron. Pero la idea secundaria nos está diciendo que a pesar de que hicieron eso, Ymir le pedía a Thor que no fuera más allá. ¿Por qué? Porque Ymir solía pescar en un lugar más seguro. ¿Ok? Entonces, de esa forma nosotros vamos a ir complementando también nuestras ideas principales y con nuestras ideas secundarias. ¿Ok? Para tener una información más completa. ¿Sí? Todo esto que estamos viendo hasta ahorita, como se los dije en clase, son elementos que sirven para lo mismo, para tener una mejor comprensión de lectura. ¿Ok? ¿Por qué se utilizan todos estos elementos?
pues para poder de alguna forma utilizar uno u otro dependiendo de cuál se nos facilite a nosotros utilizar. ¿Ok? Habrá a quien se le facilite mucho utilizar esto, ideas principales y secundarias, o podrá haber a quien se le facilite, utilizar los conceptos principales o la secuencia cronológica de hechos. ¿Ok? Pero todo esto nos va a servir para tener una mejor comprensión de lectura. ¿Ok? Entonces es importante que vayan viendo con cuál se identifican más ustedes, cuál les sirve más, para poder lograr una mejor comprensión, una mejor habilidad al momento de estar leyendo y de adquirir las palabras o las frases más relevantes de la lectura, y así poder hacer un resumen o un análisis completo de la misma. ¿Ok? Entonces también nos pide, ya posteriormente aquí ya entramos a lo que es la materia de español, ¿sí? Lo anterior fue de habilidad verbal. Aquí en español ya nos pide que veamos los propósitos y características de las fichas bibliográficas, ¿sí? Uno de los propósitos de las fichas bibliográficas es recabar ¿okay? Entonces, dos de nuestros propósitos es recabar con la ficha bibliográfica, vas a recabar información general de un libro, revista, periódico, etc. Como ya lo vimos en clase, esa información es el autor, la fecha en que se publicó, dónde se publicó, el título del libro, la editorial, la cantidad de páginas que contiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y la otra es utilizarla para recabar información específica de la lectura. Es decir, si yo agarro un libro y lo llevo 5 días leyéndolo y me encuentro que en la página 52 de ese libro hay una frase que a mí me gusta, esa frase yo la voy a anotar en mi ficha bibliográfica con los datos del libro que estoy leyendo. Y le voy a poner el del libro tal, con título tal, del autor tal, publicado en tal fecha, de tal edición. En la página 52 yo me encontré esta frase. Y anotas la frase esa ficha bibliográfica ustedes la van a almacenar para que en el momento que ustedes requieran hacer un trabajo o que el profesor les pida la información que recabaron de ese libro en específico, se la puedan decir sin complicaciones. ¿Ok? Básicamente esos son las dos utilizaciones que se le da a la ficha bibliográfica. Hay una tercera que es por medio de esta que nos va a servir
para crear un archivo bibliográfico. Como se los comenté, supongamos que nosotros tenemos más de 150 libros. Si en esos 150 libros, nosotros con esos 150 libros, nosotros quisiéramos hacer una biblioteca y viniera una persona y nos dijera, présteme el libro de el que leímos igual en clase, Las batallas en el desierto. Entonces yo le tendría que decir, ay, ¿sabes qué? Espérame un poquito, espérame media hora, porque entre los 150 libros que tengo, no sé dónde está, déjame buscar. Sin embargo, si nosotros esa información de los 150 libros los almacenamos en 150 fichas bibliográficas, con los datos de los autores, títulos del libro, y los ordenamos alfabéticamente, nosotros podemos tener un archivo bibliográfico en el cual vamos a ubicar rápidamente el tipo de lectura o el material que nos están pidiendo. ¿Ok? Es así de sencillo, así de sencillas son las utilizaciones que se le da a las fichas bibliográficas. ¿Ok? Y pues bueno, al parecer es todo, más bien es todo lo que vimos. Espero que les sirva este repaso. Es prácticamente lo que vimos en clase en estas 5 semanas. Generalmente pues allá se los he explicado más ampliamente, con más ejemplos, resolviendo sus dudas, pero básicamente eso es lo que hemos visto y que de alguna forma se les ha complicado un poquito, pero espero que lo puedan ir manejando mejor, que identifiquen cuál de todas estas partes es las que más se les facilitan a ustedes para nosotros poder realizar una mejor comprensión de lectura. Yo sé que muchos no están acostumbrados a leer, que les gusta X cosa, pero en la escuela, en el nivel educativo que sea, siempre nos van a estar pidiendo leer, y de ahí la importancia de nosotros comprender las lecturas. Mientras mejor comprensión de lectura tengamos, más fáciles y menos tediosas se nos van a hacer las lecturas. Entonces es importante manejar cualquiera de estas habilidades verbales y de escritura para que nosotros podamos digerir mejor la información que se nos proporciona. ¿Vale? Entonces nos estamos viendo el próximo sábado, cuídense mucho, nos vemos.